Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Nancy. Vamos a proceder a compartir pantalla. Para introducir el tema, vamos a presentar un pequeño video. Antes me gustaría consultar, también para que quede registrado, a los que pudieron hacer la tarea, cómo les fue, qué impresión le dio. La idea es que esta tarea era más experiencial. Ustedes la idea es que compartieran cómo les fue y si no lo han hecho, no se preocupe, ahí después me manda la tarea si quiere a final de la semana pero la idea es que hoy nos compartan qué sintieron. Sabemos que hablamos, ¿verdad? El logos, que es la parte de la palabra que la IA puede ayudarnos con eso, el ethos, que tiene que ver con la ética, y el patos, como el cuidado pastoral que viene de Dios, el carácter. ¿Alguien quiere expresar cómo le fue, cómo se sintió? Agradeceríamos escuchar algunas impresiones para ver por curiosidad cómo les fue con Mistral, con esta IA, que creo que es un excelente modelo. Es muy ético, sigue las regulaciones de Europa, se llama el European AI Act, la acta de IA de Europa. Entonces tiene principios morales y tiene principios de transparencia bastante sólidos, no como otras IA que sí recolectan más información y hasta lo dicen, lo que usted está metiendo aquí no, puede ser usado para entrenar los modelos. Con Mistral eso cambia. Entonces es una IA como más segura, por decirlo así. Por eso quería compartírselas y porque facilita crear agentes. Entonces, escuchamos impresiones de cómo les fue, o si les dio miedo, o se trabaron en alguna parte del proceso, o si hubo un caso de éxito. Queremos escuchar las impresiones. Entonces, abrimos el micrófono. Bueno, con sus instrucciones fue súper fácil. Y yo elegí el compañero de oración y Ajá. bien útil, bien analítico. Ah, Mi pregunta sería, ¿cómo se compara a otros? Pero tenemos mucho más que aprender con él. Gracias por la introducción. Con gusto, hermana Nancy. Y eso queríamos. Creo que la iglesia, en vez de tomar una posición de miedo, tiene que tomar una posición de, como Lutero, ver en la tecnología una manera en que el Señor puede ser glorificado y que el Evangelio puede ser expandido. Todo puede ser redimido para la gloria de Dios y toda tecnología creada por el ser humano, a la aprendimos, ¿verdad? De Bezaleel y Aholiab. Viene del Señor, el conocimiento para hacer las cosas. El ser humano lo usa mal, pero la sabiduría y la inteligencia vienen de Jehová. Muchísimas gracias, hermana Nancy, por sus impresiones. ¿Alguien más? Tengo una Sí, preguntita para usted, porque usted sabe cuando salió la televisión, la iglesia fue lo primero que dijo, no, 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 esa es la la caja del caja de, diablo. en vez de usarlo como una herramienta para expandir el Ujú. evangelio. Definitivamente es un espíritu de cobardía o miedo o ignorancia. Yo creo que por eso es que la iglesia reacciona así. Ujú. ¿Qué cree usted? ¿Por qué la iglesia siempre quiere quedarse atrás? Es correcto, hermana Nancy. Acuérdese que el Señor nos compara con ovejas. ¿Han visto una oveja cómo se comporta? La oveja tiene un comportamiento de redil. El Señor tiene gracia y sabe que somos ovejas, pero entre esas ovejas siempre hay unas ovejitas que llevan la delantera. La iglesia tiene temor muchas veces de adaptarse a los cambios por el hecho de que les parece que aferrarse a ciertas tradiciones preserva el evangelio, cuando el evangelio más bien está basado en un Dios que no cambia, pero que sí nos cambia. Y cambia por eso Romanos, creo que por eso la iglesia se le ha olvidado un versículo que habla Romanos 12:2. A mí me encanta Romanos 12:2. Esa palabra en griego es metanoia. Metanoia es la palabra que Pablo usó para hablar de la transformación de la mente. Metanoia es cambio de pensamiento. No se conformen a este siglo, sino que renueven su mente por medio de la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2, para que así puedan comprobar
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios se comprueba lanzándose al agua. La iglesia se le ha olvidado eso, pero por eso Pablo dice, entre los que hemos alcanzado sabiduría, hablamos la sabiduría que estaba escondida, no la sabiduría de este mundo, sino una sabiduría que estaba escondida de este mundo, que viene de Dios. Y siempre los líderes tienen el deber, y es más, hermana, me atrevo a decir que los líderes más revolucionarios del Evangelio han sido siempre reformadores. Pablo, Lutero, los líderes de la calle Azusa cuando empezó Azusa Street, ha escuchado cuando empezó la manifestación del Espíritu Santo y se renovó el movimiento de hablar en lenguas, gente que buscaba a Dios apasionadamente, los primeros misioneros ingleses que se iban de sus países con su féretro y sus pertenencias porque decían yo voy a morir en ese otro lugar porque estaban comprometidos con el Evangelio. Siempre hay un balance entre el miedo por lo nuevo y el impulso de ir a lo nuevo. Casi siempre los misioneros son esas personas que llevan ese impulso y luego los demás lo siguen. Pero por eso tienen que existir corazones misioneros, corazones que estén dispuestos a ser subversivos. Subvertir quiere decir ir en contra de la corriente para traer lo nuevo que Dios quiere traer o una nueva revelación que Dios quiere traer. No una nueva revelación de la palabra. La palabra es eterna. Lo que es nuevo es los métodos. Y siempre como hablamos, hermana Nancy, no es un asunto de teología. El miedo es un asunto de metodología. Eso quedó claro en la primera clase, ¿verdad? Los miedos no son de teología, son de metodología. Ese es Excelente. mi aporte, Estoy de digamos. acuerdo. Pero muchas gracias por atreverse. Creo que aquí los que están se atreven a probar cosas como esto de la IA y poco a poco la idea es ir perdiendo ese miedo. Oh, mi internet es un poco inestable. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, Ok, hermano Luis Morales dice que, bueno, lo de la clase pasada, no se preocupe, hermano, igual quedó grabada. Hoy es una clase de una hora. Bendiciones, hermanos. Entonces voy a compartir pantalla, pero quisiera saber, ¿alguien más intentó tratar de usar la guía que le dimos con Mistral para tratar de hacer algún experimento con la IA? ¿Otras Luigi, impresiones que alguien más tenga? Alguien me pareció que iba a hablar, perdón. ¿me escucha? El Sí, hermano. hermano Alex. Yo utilicé lo del traductor, no sé si lo hice bien, pero lo hice antes. Y por ejemplo, lo traduje, lo puse que al japonés. Y lo interesante es que me sale, bueno, lo hice escrito. Me sale el texto original al español. Por ejemplo, yo puse San Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, me da a la par un cuadrito que dice traducción contextualizada y me da nota cultural. O sea, me lo contextualiza al idioma no traducido, sino a cosas más específicas que ellos más entienden. Por aquí me dan ejemplos de ciertas palabras que ellos entienden por, por culturalmente. Entonces Exacto. está muy Sí, les da interesante. el contexto para antes de ir a hablar con ellos saber qué significa mundo para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra sekai, el mundo y la tierra, u otra palabra en japonés que tiene que ver con el mundo o la parte de lo que es las personas y todo lo que existe? Entonces es Sí, interesante ver qué la gente entiende por eso. sí, por ejemplo, aquí me dice, bueno, traducido, Hitorigo, que es hijo único, término bíblico estándar en japonés, por decir un ejemplo. Hijo único, el unigénito hijo del Padre. Y, tiene y da una significancia especial en el japonés. Qué lindo, Alex. Gracias por compartir tu experiencia. Te felicito. Tengo que investigar más porque sí está interesante. Ya les di las bases, ahora les toca a ustedes volar y seguir creciendo. Entonces, eso quería, que dieran ese empujón inicial. Y ya empezaron, eso es lo que importa. Vamos a compartir pantalla. Creo que no tengo derechos de administrador, hermana Nancy. Disculpe, vamos a ver. ¿Alguien? ¿Quién es el owner de la llamada? Hermana Nancy, ¿usted me podría dar derecho de administrador, porfa? Sale Sí. que Kaylee. Ahora Carolina ya le dio derecho. Muchas gracias, Carolina. Bendiciones. Ok.
Vamos a proceder a compartir pantalla. Un momento, por favor. Y vamos a compartir con sonido. Entonces, ahí donde está, le invito a que ponga atención al siguiente video. Después le muestro cómo hicimos este video, pero este video yo lo tenía listo desde la clase pasada. Entonces, quiero que le presten muchísima atención al siguiente video, por favor. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que la verdad es increíble. Es un testimonio personal bellísimo sobre cómo la fe pura puede evolucionar de una manera súper orgánica hasta convertirse en un emprendimiento social autosustentable. Hablaremos del proyecto El Misionero, y juntos vamos a explorar cómo una convicción espiritual tan fuerte tiene el poder de transformar no solo una economía local, sino también la vida de muchísimas comunidades que de verdad necesitan ese apoyo. Vamos a darle. Fíjense que todo gran movimiento siempre tiene un punto de partida, ¿no? Y esta historia arranca con un detalle súper sencillo. Imagínense, 19 de febrero de 2024. Después de un viaje a Guatemala, una mujer llamada Belén recibe un paquete de café de manos de la hermana Anita, quien se lo entrega y le dice con toda seguridad: hermana Belén, este es el mejor café de Guatemala. Y la verdad, es impresionante cómo algo tan cotidiano, un regalito, te puede dejar pensando tanto. Ese café no se quedó en un simple presente, fue la chispa exacta, el catalizador de una visión gigante que terminaría cambiando muchísimas vidas. Pasemos a la primera parte, la chispa o el origen de la visión. Lo que resulta loquísimo aquí es lo rápido que esta inspiración pasó a ser acción. O sea, en el mismísimo vuelo de regreso a México, Belén venía dándole vueltas al asunto. No solo venía agradecida por el detalle, sino que empezó a meditar y a buscar una guía espiritual. Esa inquietud en su corazón se volvió una pregunta súper clara: ¿cómo podemos generar recursos para la obra misionera? Total que aterriza, la recibe su esposo Armando, y la idea ya estaba armada. Le entrega el café guatemalteco y le hace notar que aquí en México también tenemos un café extraordinario. Y claro, Armando no lo dudó ni un segundo. Apoyó la visión al instante y decidieron emprender juntos, con la meta de que todas las ganancias se fueran directito a las misiones. Número 2. Los cimientos. Vamos a ver cómo se construyó la base. Ahora, algo clave aquí es que, para que un emprendimiento social funcione de verdad, el producto tiene que ser top. No se trataba de pedir caridad, para nada, sino de ofrecer una calidad increíble con un propósito detrás. Así que se pusieron a buscar y llegaron hasta Pluma Hidalgo, en Oaxaca. Y ojo, no agarraron cualquier grano. Este café ganó los primeros lugares a nivel nacional en 2021 por su aroma y su frescura, y esto es gracias a las condiciones ideales de altitud en las que se cultiva. Al anclar su testimonio de fe en un producto verdaderamente premium, aseguraron que el proyecto fuera viable para poder bendecir a más personas, una movida súper inteligente. Y bueno, aquí es donde las conexiones y la logística parecen acomodarse de forma casi providencial. Para el primer paso, resulta que un cuñado de Belén es misionero justo allá en Oaxaca, y además tiene una cafetería en la Ciudad de México. Él mismo se ofreció a transportar el café directamente, lo que facilitó muchísimo todo el proceso. Para el segundo paso, le tocó a toda la familia meter las manos envasando cada bolsita con muchísima devoción y esfuerzo físico. Y finalmente, el tercer paso, el bautizo del proyecto. No crean que armaron una lluvia de ideas al azar. Belén cuenta que el nombre El Misionero fue algo que sintió clarísimo en su corazón, una inspiración divina que le dio ese sello espiritual a su trabajo. Punto número 3. Un modelo de impacto social y cómo se distribuye. Lo verdaderamente brillante de este modelo de economía solidaria es cómo empodera a la gente. Miren cómo funciona. El café se distribuye a centros de rehabilitación, y son los mismos integrantes de ahí quienes se encargan de comercializarlo. Y la repartición del dinero está increíblemente bien pensada. Literalmente es un 50-50. La mitad, el 50% de las ganancias, se queda directito en el centro de rehabilitación para sus propias necesidades, ya sea comprar Biblias, materiales o apoyo comunitario. Y el otro 50% se regresa al misionero. Pero ojo aquí, ese dinero no va a parar a la cartera de los fundadores, para nada. Se reinvierte íntegramente para comprar más inventario fresco. Es un ciclo de autosustentabilidad perfecta. Y fíjense en este detalle súper interesante, cómo la regla más estricta de los negocios se fusiona con la labor social. Para mantener ese aroma galardonado intacto, el café no puede quedarse ahí arrumbado, requiere una rotación rapidísima. Esta urgencia comercial, por así decirlo, empuja a todo el equipo a estarse moviendo todo el tiempo, lo cual termina manteniendo súper activa y motivada a toda la red de distribución. Cuarta parte. La expansión y la llegada de nuevos productos. Es hermoso ver cómo una buena acción te lleva orgánicamente a otra. Resulta que, en una de esas entregas a un centro de rehabilitación, un hermano les platica que ellos también producían miel, y no cualquier miel, una con notas de manzana, durazno y aroma a aguacate.
¿Y qué hicieron? Sin pensarlo dos veces, compraron, envasaron y etiquetaron esa miel para apoyarlos. Y de ahí la red no paró de crecer. Sumaron Jamaica 100% orgánica cultivada por hermanos en la zona chinanteca y luego también unos cacahuates artesanales a nivel local. Así que, de una sola idea que nació con un café impulsado por la fe, terminó floreciendo todo un ecosistema de productos padrísimos. Ahora, con tanto crecimiento, pues claro que tuvieron que diversificar por dónde mover el producto. De un lado tenemos la distribución interna, que es súper directa. Llevan las cosas a las congregaciones y abastecen de forma constante a los 2 centros de rehabilitación. Pero para escalar el impacto o llegar a más gente, abrieron un canal externo. Rentaron un localito comercial muy coqueto en una plaza para poner el café, la miel, la jamaica, todo a disposición del público en general. Están expandiendo su misión literal, fuera de sus propias paredes. Llegamos al quinto punto: el emprendimiento con propósito divino. Aquí nos topamos con un cambio de chip financiero súper radical. Si lo piensan, en un negocio normal, no tener ganancias personales se vería como un fracaso rotundo, ¿no? Pero para ellos esa es exactamente la meta principal. El 100% de los fondos se reinvierte, hay cero utilidades personales y escuchen esto, si de repente hay números rojos o pérdidas a nivel contable, los fundadores ni se estresan, lo ven completamente como una ofrenda para la obra espiritual. Su indicador de éxito no es el dinero que acumulan, sino cuánto crece su labor comunitaria. Todas las ganancias se van directo a comprar Biblias y a apoyar tareas de evangelización. Esta frase de Belén resume todo a la perfección. Muchas veces existe esta idea de que la vida espiritual y el desarrollo financiero están peleados, o que uno le roba tiempo al otro. Pero su testimonio nos demuestra exactamente lo contrario. Con disciplina, disposición y fe, la inteligencia humana permite que el crecimiento financiero se convierta en el motor principal del crecimiento espiritual. Se complementan maravillosamente para bendecir a comunidades enteras. Y bueno, para cerrar este análisis, todo esto nos deja con una reflexión final bastante profunda. El viaje del misionero, que empezó con un simple paquetito de café en un vuelo desde Guatemala, nos comprueba que los negocios no tienen que tratarse únicamente de ganancias personales. Al aplicar este modelo de reinversión total y empoderamiento, algo tan cotidiano como prepararte una taza de café o endulzar un postre con miel, se convierte en un verdadero motor de renacimiento espiritual y cambio social. ¿No les parece súper inspirador ver cómo el emprendimiento moderno puede tener un impacto infinito cuando se hace con convicción? Ojalá que este testimonio les haya movido tanto como a nosotros al preparar esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo desglose. Hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Un momento, por favor, para verificar algo. Si gustan, un momento. Eh, Voy a compartir pantalla de nuevo. Un momento, por favor. Ok, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? Disculpen. Sí, Perfecto, gracias. Bueno, para empezar, queríamos saber qué parte del testimonio de Belén y Armando resonó más con ustedes. Me gustaría escuchar algunas respuestas. ¿Pudieron escuchar el video? ¿Qué les pareció? Impresiones. muy impresionante y creativo. Y me alegro que más personas, cristianos, misioneros, están lanzando negocios, porque verdaderamente es la mejor manera de crear dinero, como dicen Deuteronomio 8:18, y hacer un gran ejemplo. Y con tener un negocio no hay ningún límite de cuánto puedes ganar. Exacto. Ya está en manos de Dios y creo que los principios que nos compartieron Belén y Armando son un ejemplo y de verdad nos alegra haber contado con este testimonio. Veo una mano levantada. Rebeca, sí, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, lo que más me Buenas impacta del noches. video es lo sorprendente de cómo algo tan pequeño logra hacer el puente, diría yo, al igual que la conexión para que algo grande pase. Y qué lindo como es ver que de algo, como le digo, como algo tan pequeño, como Dios obra de lo pequeño y lo vuelve algo grande, en el cual mucho más personas llegan
llegan a apoyar, porque en el video decía que no solo él ni ella, sino que hubieron más manos familiares que apoyaron esto y gracias a eso fue algo mucho más grande. Rebeca, muchas gracias, exacto. Algo pequeño que tiene la capacidad de crecer. Un principio que Dios siempre sigue. Me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. O aunque tu inicio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Dios siempre engrandece al pequeño, como hizo con David. Eh, y la idea de esta lección de hoy, los objetivos de clase son comprender qué distingue el liderazgo misional del liderazgo tradicional en contextos seculares. También vamos a identificar señales de agotamiento biocupacional, porque es un tema que trajo la vez pasada hermana Nancy, y que es desgastante, no es fácil. Pero cómo encontramos en Dios estrategias de equilibrio con ancla bíblica. Y descubrir cómo un emprendimiento puede ser una plataforma del reino usando el caso real de Belén y Armando. Y así desarrollar resiliencia y propósito para liderar en tiempos de cambio rápido, en entornos buca. Un emprendimiento como este o este tipo de ideas creo que son una bendición de Dios. Para el que tenga la duda cómo hice este video, básicamente para que sepan, para darles el secreto, para que vean que los amamos en Cristo, Belén nos compartió un audio. Ese audio duraba como 8 minutos. Hay una herramienta que yo recomiendo mucho que se llama Notebook LM. Notebook LM permite que usted, por ejemplo, aquí yo puse solo el audio de lo que Belén dijo. Esto hizo una transcripción y luego creó este video para que lo pudiéramos poner ante ustedes porque quería hacer como más interactivo, ¿verdad? El testimonio que Belén nos compartió. También en Notebook LM ustedes le dicen, hazme un resumen, un podcast, ¿verdad, hermana Nancy? Como vimos la vez pasada, o hazme un mapa mental o una presentación. En este caso, hicimos, por ejemplo, una infografía de café y productos con propósito, donde se muestra los productos y el impacto en la obra de Dios. Este tipo de herramientas de la IA, si ustedes ven y ustedes explican bien y entienden y conocen a la persona, esto es simplemente una herramienta. ¿Ven algo de pecado en usar este audio de Belén? Que le pedimos permiso, obviamente, y le pasamos el video ya. Este, pero ven la posibilidad que tiene el usar este tipo de herramientas para multiplicar el impacto del mensaje. Todo puede ser redimido para la gracia de Dios, por el amor de Dios. Entonces, quería compartirles este pequeño testimonio para iniciar la clase. Entonces, esto es la foto de algunos de los productos que Belén y Armando venden. Pueden ver el Café El Misionero. Tuvimos la dicha el pasado de viajar a Toluca y a Guanajuato a hacer un pequeño periodo de misiones vocacionales, mi esposa y yo, y mis dos niñas, y nos trajimos unas cuantas bolsas que nos dieron. Y también ellos también tienen este maní y una miel súper deliciosa que está basada en unas abejitas que toman la miel de las frutas de como de piches, de peras o de otro tipo de sembradíos. No recuerdo si eran piches exactamente peras, pero vimos cómo esos emprendimientos se encadenan para lograr grandes resultados. Belén y Armando, como les dije, no son misioneros de tiempo completo. Ellos son misioneros vocacionales. No son misioneros en el sentido tradicional, pero apoyan y promueven, son de las personas que decimos, de los que dan. Hay tres tipos de personas, ¿verdad? En las misiones, los que oran, los que van y los que dan. Entonces, en este caso, Armando y Belén decidieron de sus finanzas usar parte de esas finanzas con el fin de promover e impulsar el evangelio. Tienen un negocio, como les dije, venden café pluma de Pluma Hidalgo, Jamaica orgánica de la zona chinanteca y miel con aromas de aguacate y durazno. Y con Ah, eso sostienen las misiones. Entonces, perdón, Jeps, ¿ibas a hablar, amor? Sí, tal vez para aclarar un poquito, buenas noches. Armando y Belén, ellos son empresarios. Ellos tienen empresas aparte con lo cual ellos se sustentan, pero aparte de sus empresas, ellos crearon una empresa para directamente con esta empresa
impulsar al misionero, a las personas que son misioneras, ellos ven una necesidad, a las personas que tienen, también ellos trabajan en la parte de chicos con problemas de drogadicción y entonces ellos también dan a ellos, pero o sea, no es de su empresa, sino de una empresa que ellos crearon específicamente para eso. Claro que con su empresa y con su dinero ellos son personas súper despojadas y siempre están bendiciendo y dando y ayudando, pero aparte es increíble que ellos crearon esta empresa para que en su totalidad se dedicara a dar a los misioneros. Y algo tan increíble es que si ustedes escucharon, eso fue parte de lo que Belén dijo, que si esta empresa en algún momento no vende nada, no se pierde, porque esta empresa es directamente para misioneros y es autosustentable. Pero Dios ha sido tan bueno y Dios, ¿verdad? Bendice y crea su trabajo y da y provee, ¿verdad? Que nunca han estado en números rojos. Siempre su empresa ha prosperado para ayudar a los misioneros. Así es, gracias por su aporte. Y Hepzibah, mi esposita, fue la que consiguió el audio. Entonces, muchísimas gracias porque gracias a eso pudimos crear el contenido. Entonces, para que tengan ahí una idea, si tienen un testimonio que vale la pena contar, transfórmenlo en video y van a ver que va a llegar a muchas personas. Entonces, lo que acaban de escuchar, hermanos y hermanas, no es una historia de éxito empresarial solamente, es la misión biocupacional en acción real. Y esto fue en México, a partir de un café guatemalteco que le llegó a Belén como regalo. En esta hora vamos a explorar los 4 temas que su historia encarna. Uno, liderazgo misional en contextos no religiosos. Segundo, mentoría biocupacional, emprendimiento de reino y liderazgo en tiempos de cambio. Cada uno lo veremos en principio y en práctica con ellos como caso de estudio. Entonces, vamos a continuar. Estos son los parte del testimonio, ¿verdad? El modelo 50-50, negocio, misión y rehabilitación. Antes de entrar en los temas, este, quiero que conozcamos bien la historia de Belén y Armando porque la vamos a usar como lente de análisis durante esta hora. En febrero de 2024, como les comentamos, ¿verdad? Belén, regresó de Guatemala con un regalo, café guatemalteco. Podría haber disfrutado el café y seguido adelante. En cambio, sintió una inquietud, una pregunta. ¿Podríamos hacer esto nosotros, pero con café mexicano para financiar la obra misionera? No copiaron lo extranjero, apostaron por su tierra, Pluma Hidalgo, Oaxaca, una zona montañosa premiada internacionalmente por su café, con aroma y frescura reconocidos. Hoy comercializan también Jamaica orgánica de la zona chinanteca y miel con aromas naturales. Entonces vamos al slide 3. Y aquí está la clave del modelo. Los productos no se venden en cualquier canal. Se distribuyen en centros de rehabilitación donde los internos los comercializan. Nosotros, mi esposa y yo, cuando fuimos a Toluca, tuvimos la oportunidad de compartir con 120 jóvenes de un centro de restauración en Toluca, donde vimos en acción los jóvenes con los que Belén y Armando tratan todos los fines de semana. Ellos, de su tiempo, aparte de ser empresarios, sacan tiempo para el servicio a Dios, yendo a liderar estas iniciativas y centros de restauración. Muchas veces ellos han abierto su corazón, y lo cuento como para hacer conciencia. Muchas veces los de la iglesia, a veces cuesta mucho llevar a la gente a la iglesia, porque muchas veces la gente de la iglesia está demasiado concentrada en la estructura. Hay que mantener el templo, hay que mantener los grupos, y las personas que tengan esa voluntad de ir afuera no son tantas. Entonces creo que eso es uno de los secretos que Dios ha permitido que Dios bendiga tanto a Belén y Armando. Entonces, como les dijimos, esos productos se distribuyen en centros de rehabilitación donde los internos lo comercializan. Belén lo dice con claridad y lo debemos enmarcar como en la memoria. El objetivo principal no es el lucro personal, sino la ofrenda para la obra de Dios. Ese negocio no financia la misión como si fueran dos cosas distintas. Es el negocio, es la misión. ¿Qué piensan de esa frase? El negocio es la misión.
excelente, mi hermano. Yo tengo una agencia de contabilidad, así que eso me suena perfecto. Muchas gracias por su aporte, hermana Nancy. ¿Alguien más conectó con esta idea? Y aquí tenemos un testimonio que sería todo un caso de estudio de otra hora, para otro día, pero hay dos personas que a mí me inspiraron, que si no me equivoco están en esta llamada. Se llaman Roger y Mercy. Roger y Mercy son dos médicos guatemaltecos que conocí en Nicaragua. Tuve la dicha enorme de toparlos en el camino y me cambiaron la vida. Roger y Mercy fundaron o tienen una serie de farmacias en las cuales sus ganancias las usan para comprar medicamentos y que luego esos medicamentos los usan para hacer campañas de salud, donde ellos como doctores pueden recetar medicamentos y a la vez compartir el amor de Dios a través del Evangelio. Cuando yo vi a Mercy embarazada, ¿verdad? En Nicaragua con su esposito compartiendo el Evangelio, yo dije, wow, yo quiero algo así para mi familia. Y en ese viaje hice una promesa a Dios. Señor, cada vez, cada año, yo voy a hacer mínimo un viaje misionero con mi familia, mi esposa y mis hijas, ya sea para apoyar misioneros o para promocionar las misiones. Y el año pasado fui a México. Yo como Roger y Mercy tienen sus, ¿verdad? Sus ingresos a partir de lo que es de su trabajo, pero aparte tienen este negocio. Y me sorprendió, lo que más me sorprendió fue que y me corrige Mercy y Roger, pero cuando me contaron cuántas campañas de salud habían hecho en el año, creo que ellos le prometieron a Dios por lo menos una campaña por mes. O sea, ¿cuántas son por año? 12. Y si no me equivoco, en ese momento ellos llevaban 16 y era noviembre. Y yo me quedé, ok, si me salen las cuentas, Dios les estaba dando para transmitir más de lo que ellos esperaban. Y eso, como les digo, fue un gran impacto para mi vida. Y les cuento un testimonio. Yo me financio, no tengo un negocio aparte. Lo voy a tener en el nombre de Jesús. Estoy trabajando en eso para dar negocios de consultoría en inteligencia artificial. Pero cuando yo fui a México, al Círculo del Silencio en Guanajuato, fuimos a un lugar donde estaban Carlos y Esmilda enseñando clases de regularización a niños de inclusive 12 y 13 años de edad que no sabían leer y escribir porque no pudieron entrar al sistema educativo. Dios les dio una estrategia y a través de esas clases de regularización, Carlos y Esmilda le enseñaban a esos niños a leer y aparte les enseñaban el Evangelio. ¿Cuál era el requisito para que los niños pudieran aprender ir a esas clases de regularización? Tenían que ir a un culto los miércoles en la iglesia a los papás. Y por medio de eso les enseñaban la Biblia, les enseñaban del Evangelio y siguen actuando. Si alguien quiere ir al Círculo de Silencio, pónganse en contacto con Amer y con Joana, que queremos que los pueden poner en contacto con Carlos y Esmilda. Yo les cuento un testimonio personal, siguiendo la historia. Como Roger y Mercy, yo decidí poner de mi dinero para los boletos y para la estadía. Cuando ese periodo yo estaba en julio se pagan los bonos en mi trabajo. Y cuando yo estaba en México, yo ya había invertido, yo no sabía cuánto me iba a caer de bono. Cuando estaba en México, tomé una llamada con mi jefa, Luigi, se determinaron los resultados anuales. Este ha sido los mejores años que has tenido y por todos tus aportes en inteligencia artificial y en capacitar a los líderes de seguridad física, porque yo capacito como algunas gente que son de ex FBI, ex CIA, en lo que es los nuevos métodos de inteligencia artificial. Ellos tienen mucha experiencia en su área, pero no tenían tanta experiencia en la tecnología, entonces los capacitábamos en esa área y fue un éxito para la gloria de Dios. Creamos agentes de IA para ellos. Hermanos, nunca en mi vida me habían pagado un bono tan alto. Yo sé que para tal vez a usted no sea mucho, pero para mi familia significó mucho. Me pagaron $10,000 de bono por haber hecho esas iniciativas. Y yo ese diezmo lo di a las misiones. Y lo que les quiero contar es, yo no fui allá para que me dieran eso, pero cuando fui allá, vi la provisión de Dios. Cuando ustedes ponen sus recursos en la canasta de Dios, esa canasta no suma, multiplica. Entonces, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere abrir su corazón? ¿Hay alguien que haya conectado con el testimonio de Belén y Armando, de Marcio, con lo que estamos comentando? Marci, sí, muchísimas gracias, Mercy, perdón. Muchísimas gracias por eso. Ustedes nos han bendecido mucho y nos inspiraron, Roger y ustedes. No, hermano Luigi, nosotros la verdad yo me siento, no sé, como conmovida escuchando sus palabras porque
Nunca, nunca, nunca lo hicimos para decir nuestros nombres y enorgullecernos de nosotros. Y de hecho, por eso trabajamos, ¿verdad? Y tenemos la farmacia para tener los fondos para las misiones. Y le cuento, hermano, porque hicimos esto, ya compramos los boletos para Perú. Y no sabemos ni cómo. Y el señor en junio, en julio, pues también nos van a dar un bono, así que a ver cuánto da, pero quién sabe si nos lo van a responder Aleluya, en allá. abundancia va a caer ahí para que llegue en el Evangelio a Perú. Cabal, hermana. Y estamos haciendo, y de hecho también hicimos ventas de comida para ver cómo podemos apoyar para comprar la medicina que vamos a utilizar en Perú. Pero sí, hermano, hacemos una jornada al mes, una jornada, un evento misionero al mes, ¿verdad? Para promover. Nosotros, por ser nuestra profesión, pues por ese modo lo utilizamos, ¿verdad? Pero sí, el Señor nos ha permitido que a través de las jornadas médicas hablemos del Señor, ¿verdad? Y entonces, ya sea que mi esposo predica, yo predico, o mi papá, ¿verdad? Pero siempre, siempre intentamos que no sea la jornada en sí, sino sea hablar del Señor, ¿verdad? Y nuestros recursos. Nosotros trabajamos para eso. Y después, lo que viene después es como el extra, pero nuestro principal motivo y nuestros recursos son para misiones, hermano. Así que, y el Señor ha sido fiel, entonces, sí, eso sí, yo sí he visto su mano que siempre Él ha respaldado eso, ¿verdad? Entonces, no le pongo peros a que, sí, esto era mi dinero, no, ese es dinero para las misiones y ahí se va. Y el Señor lo multiplica de alguna manera y le hemos visto su fidelidad. Mi esposa no está conectado, pero le voy a decir que escuche porque lo va a motivar. Porque ahorita, hoy sí no pudo conectarse, de hecho, es su cumpleaños y lo invitaron a cenar, entonces se fue. Ay, claro. Sí, hermano, pero ahí está, le voy a decir que escuche. Gracias, hermano, por esas palabras, porque lo motivan a uno para seguir adelante, ¿verdad? Y de verdad que yo alabo al Señor porque Él es el que se tiene que glorificar y Toda la gloria al Señor. Él es el Amén. único que ha hecho todo eso posible, hermano. Así que Dios le bendiga. Y aquí Amén. Y está el muchas material. gracias. Eso, bello, bebé. Y muchas gracias por inspirarnos. Ven el impacto que puede tener el negocio como misión. Y ahí viene la parte de este slide. Y es una pregunta general. Todo lo que vamos a ver en esta hora gira alrededor de una sola pregunta. ¿Cómo se ve el reino de Dios cuando un creyente trabaja, lidera y emprende en el mundo secular? Belén y Armando ya respondieron esa pregunta con su vida. Mercy y Roger también lo respondieron. Ahora la pregunta es para usted. ¿Cómo puedes responder esta pregunta en tu propio contexto? Yo creo que el Señor va a inspirar ideas. Y como a Joliab y Bezaleel, ustedes van a estar preparados después de esto para toda clase de labor, para que ustedes puedan emprender y abrir su mente. Ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. Incrementa tus estacas. Las estacas mentales que tenemos que tienen un límite, agárrenlas aquí y las ponen más largo, porque Dios va a proveer y va a romper un esquema mental, como lo rompió Lutero. ¿Hay alguna idea que Dios esté Amén. poniendo en sus corazones? Sí, hermano Luigi. Yo siento que esto es un reto para todos los que estamos acá en este grupo y nos contagia. Y yo decía tener como, como menos años, ¿verdad? Para hacer muchas cosas porque me emociona, me llena de gozo de cómo Dios nos pone tantas cosas en la mano prácticamente y no las aprovechamos, ¿verdad? Esto me motiva montones y espero en Dios que de alguna manera yo pueda ayudar un poco más a las misiones, ¿verdad? Porque de verdad que Dios nos provee todo prácticamente. Es una gran bendición y felicito a estos familias, estos matrimonios que están ahí prácticamente de lleno, ¿verdad? O aportando a las misiones, ¿verdad? Que hay tanta necesidad. Muchísimas gracias por estos videos y por todas estas palabras que emocionan y que nos ayudan a buscar una salida a lo que pensamos que son solo tropiezos. Hay muchas salidas para ayudar a las misiones. Bendiciones. Así es, wow, maravilloso, hermana Janet, de verdad me llena de gozo escuchar su aporte y no se limite, ensanche el sitio de su tienda. El Señor puede hacer, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y el Señor puede hacer en un año lo que usted no puede hacer ni en 1000 años. El Señor puede hacer todavía grandes obras a través de ustedes.
Entonces, ¿qué hace diferente a un líder misional de uno tradicional? El líder tradicional parte de sí mismo, sus metas, su posición y su reconocimiento. ¿Cuántos han conocido este tipo de líder? El líder que lo que importa es la posición, el título. Ay, es que me quiero morder la lengua, pero no puedo. Apostolitis aguda. ¿Cuántos han escuchado apóstol? Tantos apóstoles y tan pocos siervos. El líder misional, en cambio, parte de los demás. ¿Se acuerdan el principio de que nosotros discernimos en comunidad? El líder tradicional se queda solo, no deja que nadie lo cuestione. El líder misional rinde cuentas siempre. ¿Quieren ver la prevista de un liderazgo que va a fracasar? Líderes que no aceptan corrección ni rinden cuentas a nadie. Son señales claras de que lamentablemente no están dispuestos a agachar la cabeza. Y tenemos que examinarlo nosotros. ¿Acaso yo Yo, no estoy bajando la cabeza cuando Dios me habla? ¿A quién sirvo? ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué impacto dejo? Es la pregunta que se hace el líder misional. ¿Cómo estoy contribuyendo a que el evangelio se expanda? John C. Maxwell lo articula en la ley de la influencia. Dice, la ley de la influencia dice lo siguiente, el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Surge únicamente de la influencia y la influencia más duradera no viene del cargo, viene del carácter. Daniel, por ejemplo, aquí lo pueden ver, si no me equivoco, creo que aquí está. Daniel, el siervo de Dios, propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. ¿Se acuerdan? No comeré de esta comida del rey. Tiene un compromiso con Dios. Y es un ejemplo claro. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Perdón. No había nadie que le diera permiso para ser íntegro. No había un título religioso que respaldara a Daniel. Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor, en el entorno secular más imaginable para un israelita. Y ahí lideró desde el carácter. Armando, mi amigo, no tiene el título de pastor Armando en su etiqueta de café. Nadie lo ve llegar al mercado y piensa en un misionero, pero la forma en que trata a los productores de Pluma Hidalgo, la honestidad con que fija los precios, la calidad con que empaqueta, eso es liderazgo misional en contexto secular. La excelencia laboral predica antes que las palabras, hermanos. Pablo lo confirma en 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. Trabajamos con afán y fatiga para daros nosotros mismos un ejemplo que imitar. El ejemplo está antes que el mensaje, siempre. ¿Qué piensan? ¿Impresiones? ¿Están en de acuerdo, en desacuerdo? El ejemplo precede al mensaje, siempre. Tu excelencia, el amor con que tratas a las personas, la honestidad con que haces tus negocios, va a derretir el corazón de la persona más alejada de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué les dice el Espíritu Santo? Ay, hermanos, espero que la clase no esté aburrida. No, 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 aburrida no, esta es profunda, profunda, profunda. Tan profunda que nos ahoga, hermanos. No, 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 esperemos que no se ahoguen. Espero que esto genere reflexión. No entendí la pregunta. Gracias, hermana, muchas gracias. Sí, entonces fue mi problema, no expliqué bien. La pregunta es,
¿Qué piensan del liderazgo misional versus el liderazgo tradicional? ¿Tiene sentido? ¿Es un aporte bueno para, o una vara para poder medir el tipo de liderazgo que queremos tener? Ok, eso está súper interesante, pero viene a mi mente, por ejemplo, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, para nosotros no debe de haber una gran diferencia, porque si vamos a vivir de un estilo de vida cristiano, ¿verdad? Lo vamos a seguir así. Y yo no necesariamente estoy de acuerdo que el liderazgo tradicional sea negativo. um, Claro, es válido, hermana. Es un punto. Ujú. pero su pregunta otra vez era, perdón. ¿Cómo podemos, bueno, cómo ven esa diferencia? Pero hermana, tranquila, hay otras opiniones para ir avanzando. Vamos a escuchar a los demás y a ver qué puntos de vista tienen de lo que acabamos de presentar. Gemelo Sánchez y después hermano Luis Morales. Gemelo Sánchez, que creo que es el pastor, ¿verdad? Es que tengo la cuenta de mis hijos, ¿no? Yo Ok. no escribo con gemelos. ¿Tienes gemelos? Sí, doble bendición. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué pienso? Y yo pues lo quiero resumir así. Siento que el liderazgo tradicional, como se lo he dicho a muchos pastores y misioneros, no es que estemos haciendo mal un trabajo, ¿sí? Solo que lo podemos hacer mejor. No quiero decir de que estemos, que hemos dejado la fe o eso, no, sino que eso fue como lo que aprendimos y eso fue como lo que nos enseñaron, esa fue la antorcha que nos pasaron, ¿sí? Y entonces hemos hecho como pastores nuestra parte, pero por ejemplo al recibir estas clases uno es inspirado, es motivado, es impulsado, es retado, ¿sí? Y ahora yo pienso que el liderazgo tradicional en este momento, en cierta manera, es lo que está desconectando a las nuevas generaciones de que conozcan verdaderamente a Cristo. Y lo que ahorita está reavivando nuevamente el Evangelio a su esencia, a las misiones, a que volvamos a predicar la palabra, es ese Evangelio misional, ¿sí? Donde ya los cargos pasan a un lado y donde la esencia es el ir a predicar, donde esas metas, esa posición, ese éxito personal, pues cada pasa a un lado y es la negación a sí mismo ir. Hoy en día, pues estamos viendo que entre más seguidores tenga un pastor, entonces más éxito es su ministerio. Pero en el cielo están contabilizando no los seguidores que tenga ese pastor en sus redes sociales, sino cuántas almas está salvando, cuántas personas le está predicando. Y eso es algo como que lo impacta a uno, ¿no? Entonces, es eso. No quiero decir de que hayamos hecho un mal trabajo, no, sino que creo que con todo esto podemos hacerlo mucho mejor y motivar a que las nuevas generaciones vayan mucho más allá. Muchas gracias, hermano pastor. Hermano Luis, Dios le bendiga, hermano. Dios me la bendiga, Gracias. hermano. Bueno, yo pienso de que sí, como dice el hermano, eh, la cosa está, digamos, en que nos estancamos. Porque si bien es cierto que por muchos años eh, el liderazgo tradicional impuso, porque por ejemplo, a mí me tocó vivirlo, cuando yo empecé a despertar en misiones, yo quería trabajar en misiones, yo busqué y luché para que en mi iglesia me apoyaran y me cerraron las puertas donde íbamos, porque esta vez no, eso no es para nosotros, nosotros tenemos que hacer esto, estamos encerrados, como decía usted, ese pensamiento de ovejitas encerradas en el redil, no salir. Entonces, se detuvo mucho la obra misionera debido a ese pensamiento tradicional. ¿Era pecado? Digamos que no sé si sí o no, pero sí que detuvo la obra misionera, sí. ¿Por qué? Porque por muchos años lo que se pudo haber avanzado se detuvo por mantener ese pensamiento. Entonces, ahora que el Espíritu Santo está moviendo personas así, que han adquirido esa mentalidad misional y ese conocimiento, por ejemplo, con lo que usted nos está compartiendo, lo importante es que muchas nuevas generaciones, muchos nuevos líderes que se han levantado, gracias a Dios vienen abriendo su mente
al ministerio misional y vienen entendiendo y van entendiendo lo importante que no es quedarnos con la unción vieja, sino que vamos avanzando y vamos abriendo a lo que estamos recibiendo para no quedarnos allí y atrasar la obra de Dios. Lamentablemente sí hace mucha falta, porque sí, hay mucha gente que todavía tiene ese pensamiento tradicional de que no, es que la voluntad de Dios es aquí, no allá. Y pues nos queda a los que estamos recibiendo este tipo de charlas, poderlas compartir con los que tengan una mente abierta y quieran realmente recibirla. Y pues Dios quiera que puedan ser mucha gente para que así la obra, la obra pueda avanzar y mucha gente pueda crecer en este tipo de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias por sus aportes, hermano. Y comprendo, tal vez el problema aquí fue la elección de las palabras. Tal vez el sentido tradicional siente que tal vez encapsula a todos los pastores que son más antiguos, cuando no es así. Yo, por ejemplo, tengo un pastor modesto que tiene tal vez 50 años en el Evangelio y ese hombre tiene una mentalidad que cualquier, o sea, cambio, él lo analiza a la luz de la palabra y tiene una mentalidad como de joven, como una mentalidad que se renueva. Creo que esto viene más desde una postura de liderazgo que trata de mantener el poder y la tradición por encima de la obra de Dios a través de los tiempos. El liderazgo misional o en contextos tal vez más fuera de la iglesia tiene que ser altamente relacional porque te van a ver en ese contexto. A veces, estando en la iglesia, muchas veces cometimos el error de, como decía una persona, en vez de volvernos pescadores de hombres, nos volvimos cuidadores de peceras, no por maldad, no porque seamos personas que quieran ser, porque nadie quiere ser malo, pero Dios ama tanto al líder que tal vez esté en una posición que tal vez quiere tratar de liderar desde el poder como el liderazgo misional y tiene una dispensación para cada liderazgo. El pastor, hay una historia de, que yo les invito a ver, se llama La Revolución de Jesús, Jesus Revolution, que pasó en California, donde había un pastor llamado Chuck, que él abrió la puerta a los hippies. No sé si han escuchado el movimiento hippie. Y la hija le dijo, eh, es que cuando le abriste la puerta a los hippies, Jesús venía con ellos. A veces le cerramos la puerta de la iglesia a personas o a movimientos o a ideas que tal vez el Señor quiere traer para que experimentemos su multiforme gracia. Entonces creo que tal vez más que el liderazgo tradicional, es un liderazgo que no se reforma, un liderazgo que no tiene esa mentalidad de reformarse. Y la idea es que todos tenemos que reformarnos, porque el Señor no cambia, la metodología sí debe cambiar. Entonces, muchas gracias por sus aportes y quiero atajar cualquier duda. No, esto no es un ataque a los pastores. Mi suegro fue pastor y creo que lo honramos hasta el final, ¿verdad? Y comprendemos el legado, porque Dios bendice la honra. Ante las canas te inclinarás, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que inclinarnos y bendecir a los que de alguna manera con su esfuerzo, amor, sembraron la obra. Pero también tenemos que estar listos para nosotros reformarnos y poder ser líderes que multiplican otros líderes y estar en contextos no, no eclesiásticos, no litúrgicos. Entonces, si ustedes son misioneros, van a estar en contextos donde no es cómodo estar, pero ahí Dios va a hacer su obra. Entonces, continuamos. Vamos a saltar esta parte. Ahora, esto viene de un capítulo de un libro de John Maxwell acerca de una idea de las prioridades. Pregunta, como siempre ocupamos reformarnos, ustedes pueden retar esto, pero si alguien siente que se identifica con esto, este, les invitamos a ponerlo como por obra. Entonces, vamos a tocar un poco el tema de las 5 prioridades que un líder biocupacional tiene que tener. Eh, Uno de los líderes que participó en un congreso que fuimos de especialidades 625, una organización liderada por Lucas Leis, dice, la constante doble carga y el poco tiempo que se tiene para aprender el idioma y la cultura
deben tomarse en cuenta. Hans Zifler. Y la doble carga del biocupacional es real. Trabajar, hacer misión, cuidar a la familia, seguir creciendo sin un orden claro de prioridades. El agotamiento no es una posibilidad, es una fecha. Si no me equivoco, esto lo había compartido usted, hermana Nancy, o alguien más. No me acuerdo, Ah, ok, no, no hay problema. pero sí conozco el libro. Ah, ok, perfecto. Entonces, el agotamiento no es una posibilidad, es solo una fecha que va a llegar. ¿Cómo luchamos contra el agotamiento? Yo tengo, bueno, en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en Costa Rica hay un líder que yo aprecio mucho, se llama John Gallagher. Él es de Minnesota y vino aquí a pastorear a los ministerios de hijos de pastores. Y él dice, ¿usted quiere durar en el ministerio? Le voy a dar 3 tips o 3 consejos. Y uno pensaba, y alistándose, que le iba a decir algo súper espiritual. Número 1, tenga citas amorosas con su esposa, tenga escapaditas y tenga un hobby. Y suena lo menos espiritual, pero hay que tener esos momentos y esos espacios. Entonces, Maxwell nos brinda una teoría en la cual, saludos Armando, bendiciones, aquí tenemos uno de los testimonios maravillosos, Armando y Belén, gusto saludarte, amigo, hermano, bendiciones. Eh, Sin un orden claro de prioridades, el agotamiento se da. Maxwell tiene una frase que sirve de llave. El secreto no está en hacer todo, sino en poner primero lo primero. Y su orden de prioridades es tan sencillo como incómodo de vivir. Primero, Dios, no como una actividad. Dios y nuestra devoción a Él debe ser lo primero, pero no un devocional solo de 15 minutos, sino que Dios tiene que ser nuestra prioridad y es una prioridad que filtra todo lo demás. Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino. Sin esta base, todo lo que sigue se vuelve activismo sin raíz, porque Dios debe ser, como dijo Maxwell, primero lo primero, poner todo en su correcto orden, trae bendición. Dios permite tener un filtro para todas las demás actividades. Segundo, la familia. Primero Timoteo 5:8 dice, quien no provee para los suyos, y en especial para los de su propia sangre, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La familia no es un obstáculo para el ministerio, es el primer ministerio. Eh, Belén y Armando, por ejemplo, hablando del ejemplo que ellos dieron, el emprendimiento nació de los dos juntos. Eso no es casualidad, es diseño. Muchas ideas, las mejores ideas que tengo, Mejepsia se ríe, vienen de ella, no se ríe, se enoja, porque a veces yo tengo una idea y la gente cree que se me ocurre a mí. Pues Hepzibah, mi esposa tiene las mejores ideas. Lo que pasa es que yo soy más bullicioso, digamos, pero mi esposa tiene las mejores ideas. Siempre es un complemento. Tercero, llamado y ministerio. ¿Qué te encomendó Dios para servir? ¿En qué área? El caso de Belén y Armando es el negocio misionero, es el ministerio. O sea, no se separa de sus vidas. Cuarto, el trabajo y la vocación. Colosenses 3:23 dice, hacerlo de corazón como para el Señor. La excelencia es mayordomía, no solo ambición. Y quinto, desarrollo personal. Proverbios 22:29 dice, el hombre solícito en su trabajo estará delante de los reyes. Seguir creciendo no es ego, es responsabilidad con el llamado. Si alguien hace bien su trabajo, ante reyes estará, dice la palabra. Y hay una señal de alerta en el ministerio biocupacional, que es el burnout o el agotamiento. Ahora, ¿cuántos han sentido alguna vez que se queman en el ministerio? Que el activismo, las reuniones, hace que muchas veces uno cuesta encontrar un espacio para descansar. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? Jornadas intensas de servicio que muchas veces hasta causan, ¿verdad?, fricciones en la familia.
Esto no lo mencionan demasiado en las conferencias de motivación cristiana. Cuando el trabajo para la misión se convierte en excusa para no estar presente en la familia. Eso se ha visto muchas veces, hermanos. El biocupacional que trabaja 12 horas, hace misión en las tardes, está en reuniones de iglesia los fines de semana y cuando llega a casa no tiene nada que dar. Yo he pecado eso. Muchas veces yo he tenido que con mi esposa hablar y ella me dice ser intencional con el tiempo con mis hijas, porque ellas también necesitan que papá juegue con ellas. No es un sacrificio espiritual sacrificar el tiempo con tus hijos. Eso es burnout o que te quemas disfrazado de entrega muchas veces. Y no lo hacemos por maldad, lo sabemos. Aquí tenemos una lente de misericordia. Lo hacemos porque a veces el ministerio apremia. Entonces, hay 3 tips prácticos para sostener el ritmo sin colapsar. Primera, rendición de cuentas. Alguien que te conozca lo suficiente para preguntarte, ¿cómo está tu matrimonio? ¿O cómo te ha ido esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? Tener un mentor que te ayude a hacer esas preguntas es importante para durar en el ministerio. Segunda, descanso como doctrina, no como debilidad. Dios descansó el séptimo día. De hecho, esto viene de un principio de la planificación. Dios es tan buen planificador que planeó crear el mundo en 6 días y planificó un descanso al séptimo día. Pues podemos aprender de Dios, ¿verdad? Que tenemos que planificar. A veces, o muchas veces, y lo sé, soy manager, mucho de lo que yo me quemo, me canso, es porque, como dice mi esposa, es que usted no valora su tiempo. Usted le da demasiado tiempo a personas que te llaman. Pero es que, ¿qué hago? Es duro. El corazón pastoral hace que uno quiera ayudar a las personas. ¿A cuánto les pasa que el corazón pastoral les traiciona? Obviamente querés ayudar, querés servir, sentís que tenés que dar, pero a veces es importante tener segmentos de tiempo para decir, te puedo ayudar en este segmento de tiempo. No le estás diciendo que no, le estás poniendo este, una especie de guía. Ahora, si es una emergencia, si es una urgencia pastoral en el trabajo y alguien dice, Luigi, es que en 3 horas me quiero matar, no le vas a decir, bueno, te voy a dedicar un espacio mañana. No, ¿verdad? Porque si una persona está teniendo problemas de suicidio, tú le vas a dar urgencia a esa situación. Pero la idea es que entendamos que hacer segmentos de tiempo es necesario para honrar a Dios y el tiempo que Dios nos dio. El aceite que tú tienes se te dio por una razón. Tercera, una comunidad que sostiene. Belén y Armando se tienen el uno al otro. La mentoría no siempre fluye de arriba hacia abajo. A veces es la red horizontal que te carga cuando tú no puedes. ¿A quién tienes tú? Para seguir avanzando. Y ahora vamos a compartir 4 principios de emprendimiento en el reino. Número 1. ¿Puede un emprendimiento ser parte de la misión? Belén y Armando nos dan un ejemplo en esto. Necesitamos articular por qué. Porque sin el marco teológico correcto, el negocio termina siendo solo un negocio, no un ministerio, y nunca los dos al mismo tiempo. Darrell Miller, en su libro Life Work, dice algo que rompe la separación que muchos de nosotros hemos vivido. El trabajo no es un medio para financiar el verdadero llamado. El trabajo es parte del llamado, no es una metáfora. Es teología bíblica con raíces en Éxodo 31. Hay 4 principios para el emprendimiento en el reino. Número 1, principio 1. El problema que resuelves es tu llamado visible. Yo estoy últimamente resolviendo problemas de IA y problemas de automatización y ciertos problemas que los estoy usando para el ministerio. Todo lo que estoy aprendiendo lo estoy usando para el ministerio. Hay cosas que me han costado dinero y las doy para el ministerio para que los hermanos en Cristo sean capacitados. ¿Qué habilidad tienes tú que le puedes enseñar a la iglesia para que sea de bendición, para nutrir y edificar el cuerpo de Cristo? Belén vio que existían comunidades artesanales y misioneras con productos de calidad, pero sin un canal de distribución efectivo. Eso era el problema. Resolverlo fue el llamado. Principio 2. La excelencia es el lenguaje del testimonio. La excelencia es el lenguaje del testimonio.
Colosenses 3:23 no dice, haz lo suficiente para Dios. Dice, de corazón. El café empaquetado con cuidado, la miel etiquetada con honestidad, el precio justo al productor, eso predica antes que las palabras. El producto mal terminado predica también, tristemente. Principio 3. Los recursos son instrumentos, no fines. El emprendedor del reino hace la pregunta que el mundo empresarial raramente hace. ¿A dónde va lo que genero? El modelo 50 y 50 de Belén y Armando es una respuesta práctica más honesta que he visto a esta pregunta. Principio 4. La innovación es creatividad al servicio del bien común. No necesitas un laboratorio ni capital semilla millonario. Necesitas ojos para ver lo que ya existe en tu entorno y manos para darle valor con propósito. Café, Jamaica, miel, esos recursos que vieron Armando y Belén se convirtieron en recursos de misión. Eclesiastés 11:2 dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. La diversificación, poner tus tener la sabiduría, pedirle la sabiduría a Dios para poner tus inversiones en diferentes medios, no es falta de fe, es mayordomía inteligente. Café, Jamaica, miel, cacahuate, mole, eso no es dispersión, es sabiduría aplicada antes eh, de que Salomón escribiera el versículo. Ac- actividad, vamos a ver. Ahora, quiero que piensen en su propio contexto, no en lo que les gustaría tener. Vean lo que realmente hay a su alrededor, en lo que ya tienen, un oficio, un contacto, un producto de su región, una habilidad que el mercado necesita. Y quiero que completen esta frase en el chat. Un emprendimiento que podría surgir de mi contexto local y que podría servir como plataforma para el reino es, desde ya, pueden ponerlo en el chat si gustan, es la pregunta que tienen en pantalla. Un emprendimiento que podría surgir en mi contexto local y que podría servir como plataforma para el reino es, yo voy a poner una. A mí me gustaría educación en IA en ministerios cristianos. Lo que yo he aprendido, yo lo puedo usar. Las habilidades que tengo, las están necesitando. Al mundo se las vendo, obviamente, porque tengo que generar un negocio, pero a la iglesia yo se la doy porque de gracia recibí, doy de gracia. ¿Qué habilidad tengo yo para edificar el cuerpo de Cristo? Pueden poner sus respuestas en el chat. En tu contexto local, ¿qué conocimiento, qué problema resuelves? O si alguien lo quiere decir verbalmente. Wow, aquí tenemos una, pastor, gracias. Cultivos hidropónicos, escuelas de músicas itinerantes. Maravilloso. Hay mucha gente que está dispuesta a que sus hijos les enseñen música. Y cultivos hidropónicos. Yo, Pastor Alex, aquí tenemos en Costa Rica un pastor llamado Roy Soto. Él cree en la misión integral y él tiene un plantío de fresas y de lechugas y otros granos que ellos usan para bendecir al pueblo, para crear, por ejemplo, casetillas para los buses, para ayudar al hogar de ancianos y usan los recursos que generan en la iglesia para la edificación de su propio pueblo, para ser testimonio. Y a muchos pastores no les gusta eso, no lo publican mucho, pero internacionalmente Roy Soto es súper conocido porque ha mostrado como eso de la misión integral. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué emprendimiento podría surgir en mi contexto local y que podría servir como plataforma para el reino? Podría Ah, ser abrir una librería o una tienda de abarrotes. excelente, hermano Luis. Muchísimas gracias por esa idea. Exacto, puede poner en la librería material cristiano. Ya casi no se consiguen librerías cristianas y hay una necesidad y hay una moda como de volver a los libros. Muchas gracias, hermano Luis.
Todo lo que hemos hablado hoy, hermanos, sucede en entornos que no paran de cambiar. En la sesión lo llamamos buca, en la sesión primera, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero hay algo que el líder misional tiene que el líder secular no tiene, un ancla. José 1:9, no te ha mandado que te esfuerces y seas valiente. O sea, nuestra ancla está en el llamado del Señor de ser esforzados y valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Esto no es motivación de un póster, es la instrucción de Dios a un hombre que estaba a punto de cruzar el Jordán, que era el cambio más grande y más aterrador que Josué había enfrentado desde que se le fue Moisés. Y Dios le dijo, tranquilo, Josué, no va a pasar nada. Le dijo, ve y yo estaré contigo. Hay tres anclas que tenemos para no perder el norte cuando todo cambia. Primera ancla, propósito claro sobre métodos flexibles. Lo que no cambia es el evangelio, los valores, la misión. Lo que sí puede cambiar, la plataforma, la estrategia, la herramienta o el canal. El error más común del líder en tiempos de cambio es proteger los métodos como si fueran algo sagrado. Los métodos no son sagrados, lo sagrado es la palabra. Segunda ancla, comunidad. John Maxwell lo dice en la ley de la navegación. El liderazgo aislado colapsa en la crisis. Los misioneros biocupacionales necesitan un equipo de rendición de cuentas, alguien que navegue con ellos, no solo que aplauda desde la orilla. Bien, vaya usted, señor, heme aquí, envíalo a él. No, heme aquí, envíame a mí. Y tercera ancla, esperanza como estrategia, no como emoción. Romanos 5:3-5 dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza de ustedes como líderes no depende del pronóstico del mercado, ni del ciclo político, ni de si la temporada de café fue buena o mala. Está anclada en una promesa que no vence. Lucas Leis nos dejó una frase que resume este tema mejor que cualquier tipo de pensamiento. Las nuevas generaciones no necesitan líderes perfectos, necesitan líderes presentes, auténticos y con propósito. Entonces, pregunta para ir finalizando. ¿Qué cambio estás enfrentando ahora mismo en tu trabajo, tu familia, tu ministerio? ¿Y dónde necesitas aplicar alguno de estos principios que acabamos de ver? Repito, ¿qué cambio estás enfrentando ahora mismo en tu trabajo, tu familia, tu ministerio, donde necesitas aplicar alguno de estos principios? La comunidad, yo por ejemplo tengo un amigo que se llama Brad, son unos canadienses, Brad y Roxana, yo con ellos tengo comunidad y cuando necesito consejo, yo tengo personas a quien rendirle cuentas, a quien decirles cómo estoy y que oran por mí. ¿Tienes tú un círculo de personas a las cuales rendirle cuentas? Si no lo tienes, búscalo. Hay muchas personas en Dios que están dispuestos a mentorear. Pastora Aner, Pastora Joana, diferentes hermanos del ministerio pueden ser de gran ayuda. Ahora, para cerrar, comenzamos esta clase con el testimonio de Belén y Armando y terminamos con Bezaleel. ¿Se acuerdan? Bezaleel y Aholiab preparados para toda clase de labor. Bezaleel no esperó el campo misionero, no esperó tener el título correcto, la plataforma perfecta o el respaldo institucional necesario. Usó lo que Dios ya le había puesto, Moisés le delegó crear el inmobiliario del templo y con su oficio, su talento y su habilidad para trabajar en toda clase de labor, construyó el lugar donde Dios habitaría. Eso es exactamente lo que Belén y Armando están haciendo. Un café de Guatemala que llegó como regalo, convertido en una red misionera que llega a centros de rehabilitación en México con Biblias, productos de calidad y el testimonio vivo de que sí se puede servir a Dios con las manos y con el trabajo. La pregunta con la que termina esta clase no es, ¿debería hacer misión con mi trabajo? Sino, ¿ya lo estoy haciendo o todavía lo estoy pensando?
Entonces, con esto finalizamos. Preguntas, comentarios. Quería no sobrepasarme, me pasé 20 minutos, lo siento. Pero antes de finalizar, quiero cerrar este tema con oración, pero antes quisiera saber, no sé, Armando, ¿querías comentar algo? Sí, sí, buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, Gracias, Armando. Luigi, gracias a todos por esta gran, capacitación que estamos teniendo, que el ejemplo que pusiste de este emprendimiento que hicimos, que al día de hoy seguimos haciendo. La verdad es que comentan, hay veces que estamos en números rojos, donde volteamos y decimos, ay, Chirrión, ya tenemos menos negativo de tanto, ¿no? Pero pues realmente este emprendimiento que mi esposa Armando, disculpa, se te corta, hermano. ¿Alguien más le pasa que no lo oye? No, no se han escucha. logrado captar. ¿Se escucha, perdón? Ahora sí. Sí, Armando, sigue. Disculpa, Ah, gracias. perdón. No, pues nada más era el darle contexto que pues es una bendición este emprendimiento. Esperemos siga creciendo, les pedimos de su oración y pues bueno, que Dios nos siga bendiciendo a todos para hacer diferentes cosas. Muchísimas gracias, Armando y Belén, de verdad. Su testimonio inspira, el de Mercy también y Roger. Ya ven que aquí tienen ustedes personas que les pueden preguntar, pónganse en contacto con ellos, escuchen sus testimonios. La obra de Dios sigue caminando. Vamos a finalizar con oración, hermanos, para dar por cerrada esta clase, para no ahondar más. Espíritu Santo, creo que aprendimos a través de las sesiones cómo estamos listos para toda clase de labor cuando ponemos nuestro talento en tus manos. También nos mostraste, Señor, cómo las reformas muchas veces rompen ciertos esquemas, pero que es importante usar los nuevos métodos para glorificar tu nombre. Y aprendimos también la necesidad de tener cuidado pastoral en los campos misioneros y llevar las cuentas claras, cómo ser líderes en los cuales no se aferren a viejos métodos, sino que también honremos a los que nos enseñaron, pero también estemos listos como Josué para ir a una nueva tierra. Señor, los milagros que vio Josué no fueron iguales a los milagros que hizo Moisés, pero con Moisés tú estuviste y con Josué tú estuviste también. Y aunque los milagros fueron diferentes, esto nos muestra que tenemos un solo Dios con su gracia multiforme que nos ayuda a operar en diferentes contextos para su gloria. Cierra en los corazones, Señor, de estos hermanos, un sello de amor y de amor por la palabra. Y también, Señor, sella en ellos, en sus corazones, una idea de emprendimiento que pueda ser usada para el reino. Que la idea de Mercy y Roger, como con las farmacias, que la idea de Armando y Belén con los productos, permita inspirar nuevas ideas para transmitir el Evangelio y los negocios como misión. Gracias te damos en el nombre de Jesús por esta clase. Amén y amén.